Bueno, hasta el momento, a manera como de antecedente, sabemos que existen evangelios apócrifos. Hay evangelios apócrifos que llevan nombres de más peso o de más validez que los mismos evangelios canónicos que nosotros manejamos, pues tales como el evangelio de Pedro, el evangelio de Pablo, evangelio de María, Jacobo, etcétera. En estos evangelios apócrifos también hay una narrativa de la resurrección, pero esa narrativa es diferente a la de los canónicos. Dicho lo anterior, mi querido doctor, ¿por qué no darle más relevancia a la narrativa de estos evangelios apócrifos, los cuales tienen supuestos autores de más peso? We have to remember that most of the apocryphal gospels are not narratives, they're not stories. Tenemos que recordar que la mayoría de esos evangelios apócrifos no tienen una narrativa específica. Most of them are collections of sayings or teachings of Jesus. La mayoría de ellos tienen una colección de dichos o enseñanzas sobre Jesús. So there is only one apocryphal gospel that actually has a story of the resurrection. Hay solo un evangelio apócrifo que tiene actualmente la historia de Jesucristo. And that's the Gospel of Peter. Y ese es el evangelio de Pedro. Which was written at the end of the 2nd century or maybe the beginning of the 3rd century. Que fue escrito tal vez a finales del siglo segundo, a principios del tercero. The name Peter was added to it to try to give it authority, but Peter did not write it. El nombre de Pedro le fue añadido para tratar de dar la autoridad, pero muy probablemente Pedro no lo haya escrito. And the story is quite different from the canonical gospels. Y la historia es muy diferente a la del evangelio canónico. In the New Testament, we never read about how Jesus got out of the tomb. How did he leave? En el evangelio no leemos nunca cómo Jesús salió de la tumba, cómo salió de ahí. But in the Gospel of Peter, he leaves and he is accompanied by 2 angels. Y él sale y es acompañado de 2 ángeles. And it says that the angels' heads were as high as the clouds. Y dice que las cabezas de los ángeles son tan altas como el cielo. And Jesus' body went up above the clouds. His head was above them. Y la cabeza de Jesús llega hasta el cielo, sube hasta el cielo. And as they walked out, there was a cross behind them. Y conforme ellos caminan, va una cruz atrás de ellos. And a voice came from the cross asking Jesus a question. Y una voz sale de la cruz haciéndole una pregunta a Jesús. Did you preach to those who sleep? ¿Predicaste a aquellos que estaban esclavos? And Jesus said yes. Y Jesús dice sí. And that's where the story ends. Y es donde termina la historia. You can see what the early church is doing. Puedes ver lo que la iglesia primitiva hizo. They are turning these people no longer into human beings. Convierten más a estas personas en seres humanos. Jesus is God, but he's not a man anymore. Jesús es Dios, pero no es hombre más en esa narración. And the story about preaching to those who sleep, that comes from 1 Peter. Y la historia de la predicación de esos esclavos viene entonces de Pedro. 1 Peter, that letter wouldn't be written for another 30 years. Esa historia no viene escrita hasta 30 años después o leída hasta 30 años después. So everything is all confused. Todo está confuso. And even the more skeptical scholars will say, no, that's not a better account. That's not the right one. Y aún los más escépticos de los estudiosos dicen, no, esa no es una buena narración.